Imer Noticias presenta. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Es el miércoles 15 de abril de 2026. Es la 1 de la tarde en el centro de Ciudad de México y en toda la República Mexicana, en el planeta entero, con sus diferentes usos horarios, está presente la señal del Instituto Mexicano de la Radio. Es un día con muchas noticias, un día importante en materia informativa, en medio ambiente, en economía, en decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto el Mundial de Fútbol de la FIFA que ya se acerca, lo que sucede con el compañero Donald Trump, que sigue con sus imágenes en sus redes sociodigitales. Ya no son pocos los que dicen que las fotos que publica el presidente de Estados Unidos se parecen a calendario, pero a calendario de esos que usted puede ver en cualquier carnicería, en una vulcanizadora, en un taller mecánico, porque, híjole, mejor véalos usted si tiene oportunidad y ganas de reírse un ratito. Pero mientras lo encuentra, comenzamos. El Gobierno de México presentó al grupo de expertos que evaluará las nuevas tecnologías para la exploración de gas no convencional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se tomará una decisión basada en la ciencia y en consulta con las comunidades. Comunidades de la Huasteca Potosina exigen a la Cámara de Diputados la prohibición de la práctica del fracking para la extracción de hidrocarburos. Mejora pronóstico de crecimiento para México en 2026 y 2027, según Fondo Monetario Internacional. La Suprema Corte de Justicia invalidó el delito de ciberasedio en Puebla por ambigüedad legal y riesgo a la libertad de expresión. En Perú, los candidatos de derecha, Keiko Fujimori y Rafael López, lideran el conteo de votos en las elecciones presidenciales, según datos preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Presenta la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, decálogo del programa Mundial Verde. Destaca la promoción del home office, productos, botanas y matracas de bambú producidos en el suelo de conservación de la ciudad. Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad protestan en el cruce de Avenida Paseo de la Reforma e Insurgentes en el primer cuadro de la Ciudad de México en contra de las modificaciones en el tema de las pensiones. Imer Noticias presenta. El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Te quiero así, 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 porque el amor es bueno. Cuando es amor, 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 apasionado y tierno. Te quiero así, 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 como una cosa santa que se lleva en el alma como un rayo de luz. Un día como hoy, pero de 1957, México, el mundo, el universo entero perdimos al gran Pedro Infante. Entre las 7:30, 8 de la mañana de ese lunes 15 de abril de 1957, el avión de carga que tripulaba Pedro Infante, tenía licencia de piloto, cayó en el centro de la ciudad de Mérida, la capital de Yucatán. Cayó en lo que ahora es una tienda de abarrotes en la esquina de la calle 54 por 87, en ese lugar. No sobrevivió Pedro Infante. La tragedia sacudió
a todo México. Cientos de miles de personas acompañaron el féretro que le despidió, que fue a el panteón donde ahora se encuentra. Ya pasaron 69 años de aquel día fatídico para todas, todos y todes, y recordamos con mucho cariño a quien sin duda es el mejor cantante en la historia de nuestro país. La canción que escuchamos se llama Te quiero así y es una de las que se presentan en la que fue paradójicamente la última película que filmó Pedro Infante, Escuela de Rateros. Una película en color, ya empezaba a ensayarse este tipo de cintas en aquella época. La película no pudo editarse justo porque Pedro Infante se fue a Mérida y ocurrió este accidente. Si usted la ve con curiosidad encontrará algunos problemas de edición, brincos en la trama de la película, pero se debe justamente a que no pudo terminarse. Un día como hoy de 1957 se nos fue Pedrito, el gran ídolo de todo México. Que se dice de hinojo en el nombre de Dios. Te quiero así, 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 porque el amor es ciego. Cuando es amor, 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 ardiente como el fuego. Te quiero así, 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 porque si así no fuera, no valdría la pena ni un momento vivir. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Usted se encuentra en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde que nuestro número de WhatsApp, se lo recuerdo, 5566 31 24 27, está a su servicio, así como también nuestras redes sociodigitales, @Imer_Noticias en X y en Threads en Hilos, o bien Imer Noticias en Instagram y en Facebook. A mí me ubica como @AnaJarnájar en X, que antes se llamaba Twitter. Estamos muy contentos que nos acompañe este miércoles y por eso le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER, que trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. En la cabina del estudio C del Instituto Mexicano de la Radio se encuentra José Luis Plasencia en la operación, Sofía Gutiérrez en la producción y en los micrófonos Alberto Nájar. Seguimos. Se consultará a todos sobre gas no convencional, afirma Sheinbaum. En la mañanera del pueblo de este miércoles en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a los integrantes del comité científico que se va a encargar de evaluar en los siguientes 2 meses las alternativas para que se explote, se utilice o no los yacimientos de gas no convencional que tiene México. Este comité está integrado por miembros de la comunidad científica de universidades públicas como la UNAM, el POLI, el Instituto Politécnico Nacional, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León y otros organismos especializados que van a presentar una evaluación muy puntual de todas las alternativas que hay para extraer estas reservas que tiene México, que son abundantes, de gas de lutitas, de gas no convencional. Se van a buscar todas las alternativas que sean necesarias de la tecnología de fractura hidráulica sustentable. ¿Esto qué significa? Que no se utiliza gas, no se utiliza agua potable, ni tampoco sustancias químicas como se llevaba a cabo hace 20 años cuando empezó esta
25 años cuando empezó esta práctica en varios lugares del planeta y que ha causado una gran controversia por los altos niveles de contaminación que provocan. No será el caso. La presidenta Sheinbaum insistió, todos serán consultados, particularmente las personas que viven en las comunidades cercanas a los centros de exploración. Hazel Zamora, tú tienes más detalles de este tema. Cuéntanos. Buenas tardes. Así es, Alberto, muy buenas tardes para ti, para el auditorio que nos acompañan. Como bien mencionas, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Comité de Científicas y Especialistas que analizará el uso de nuevas tecnologías para la exploración de gas no convencional en México. Este grupo está integrado por expertas y expertos de instituciones públicas como la UNAM, la UAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Mexicano del Petróleo y la Universidad Autónoma de Nuevo León. La mandataria explicó que este análisis responde a la necesidad de fortalecer la soberanía energética del país y reducir la dependencia del gas natural importado de Estados Unidos, que actualmente representa el 75% del consumo nacional. Señaló que cualquier decisión que se tome será de manera responsable, con base en evidencia científica y mediante la consulta a las comunidades. La presidenta recordó que el método tradicional de fracturación hidráulica ha generado preocupaciones por sus impactos ambientales, particularmente, como mencionabas, en la contaminación del agua. Sin embargo, indicó que en los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías sustentables que serán evaluadas por este comité. Vamos a escuchar a la presidenta. En varias reuniones que hemos tenido con el equipo, Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, lo que hemos estado observando es que hay una innovación enorme en este tema, que permite que ya no se usen químicos tan contaminantes, que se usen químicos biodegradables, y también el reciclamiento de agua y muchas otras tecnologías alrededor de él. Entonces eso nos hace ver que hay que voltear a ver nuevamente al gas no convencional con ojos de soberanía y con ojos de reducción al máximo de los impactos ambientales. No digo cero impacto ambiental porque no hay ninguna actividad humana que sea de cero impacto ambiental, sino la reducción y la mitigación de los impactos ambientales. Entonces, con esos ojos es que estamos volviendo a ver el gas no convencional y, por supuesto, si hay reservas, dónde hay reservas, si es factible la explotación, en dónde, bajo qué técnicas y bajo qué condiciones. La titular del Ejecutivo recordó que la ciencia avanza constantemente y puso como ejemplo el almacenamiento de energía que antes se consideraba inviable y hoy es una de las principales líneas de investigación a nivel mundial, por lo que señaló que es importante no cerrar la puerta a México a las nuevas tecnologías. Escuchemos. Entonces, por supuesto que hay nuevos desarrollos tecnológicos y del conocimiento, y eso es lo que queremos. Pues que el nuevo desarrollo científico, tecnológico, que nosotros desde el gobierno, aunque hayamos estado en la ciencia y en la academia, pues no nos da tiempo de estar en eso porque estamos gobernando por el pueblo. Pero hay muchos académicos, muchas instituciones académicas extraordinarias en nuestro país que nos pueden ayudar. Entonces por eso es este grupo interdisciplinario. Yo todavía le di clase a Juan Vidal, es mi alumno de doctorado, trabaja de subsecretario de hidrocarburos en la Secretaría de Energía. Creo que todavía les enseñé eso, ¿no? Que no se podía almacenar. O sea, ya de maestra del posgrado, todavía yo enseñaba eso. No les estoy hablando de tantísimo tiempo. Entonces, por eso no nos cerremos. Veamos si es factible. Como otras tecnologías, no es solamente el gas no convencional. Estamos trabajando también con las instituciones académicas en todo el Plan Nacional de Energía. La presidenta informó que será en un plazo de 2 meses cuando las y los especialistas presenten una primera evaluación técnica al gobierno y a la sociedad. A partir de ese análisis se tomará una decisión sobre el rumbo de los proyectos en el gas no convencional. Escuchemos. Entonces, lo que queremos es una primera orientación en 2 meses. ¿De quiénes? Pues de personas que ya han trabajado esto, porque si traemos personas que nunca han trabajado esto, pues apenas se estarían enterando. Y personas que sean muy críticas también, o que no estén de acuerdo.
pero son especialistas en tratamiento de agua, especialistas en la explotación de este tipo de recursos, especialistas en distintas áreas que nos puedan dar una orientación. A partir de ahí lo presentamos públicamente y decimos la siguiente etapa es esta, o ya no hay siguiente etapa. Sobre la siguiente etapa, pues ya definiríamos si fuera factible, en qué lugar, bajo qué tecnologías, quién las tiene, cómo contratarlas, etcétera, etcétera, pues ya seguiríamos hacia adelante y bajo qué consulta a la sociedad. Pero ahora mismo no hay un tiempo. En este momento no hay una explotación de gas no convencional, por eso pusimos 2 meses, que nos puedan dar una primera orientación. Estamos en abril, en junio, hacia finales de junio, digamos, principios de julio, que nos den una primera orientación y a partir de ahí ver si vamos al siguiente paso y cuáles serían los siguientes pasos en caso de ser positivo. Asimismo, reiteró que cualquier proyecto de exploración de gas no convencional se va a realizar con la participación y consulta de las comunidades involucradas. Así lo dijo la presidenta. No vamos a hacer nada contra la población nunca. Tenemos que, si se decide explotar, como decía, en Coahuila, por decir algo. Digo Coahuila, ¿por qué? Porque del otro lado está una cuenca que sabemos que tiene gas y que incluso Estados Unidos, al sacar el gas, o las empresas de Estados Unidos, al sacar el gas, pues no sabemos qué tanto gas están sacando de este lado, porque finalmente está, aquí los geólogos que me corrijan, pero está en el Jurásico, o sea, está a 3,000 metros de profundidad, ¿no? Más 3,000 kilómetros de profundidad, más 3,000 metros de profundidad, 3,000 metros de profundidad. Entonces, por eso planteó Coahuila, pero hay otras regiones del país. Entonces, si vemos que es factible en esta zona, con esta tecnología, bajo estas condiciones, pues hay que hablar con la población de esa zona. Es decir, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Estos son los impactos que va a haber, cómo se incorporan las comunidades, qué beneficios habría para las comunidades en caso de que fuera así. No vamos a hacer nada en contra de una comunidad. No somos gobiernos de antes que olvidaban a las comunidades y que no las incorporaban en la toma de decisiones. Por su parte, la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, señaló que este comité busca generar confianza en la población. Afirmó que no se trata de una decisión improvisada, sino un proceso sustentado en el conocimiento científico, enfocado en el bienestar social y la protección del medio ambiente. Vamos a escucharla. No hay una decisión tomada, pero sí hay una necesidad de entender el tema desde la ciencia, desde el conocimiento. El conocimiento avanza día a día, todos lo sabemos, y cada vez más rápido. Y ha habido, ya han visto, yo soy bióloga, soy filósofa de la ciencia, no trabajo este tema. Sin embargo, sí he visto cómo han cambiado las tecnologías en muchísimos temas que antes eran impensables. Sí, entonces me parece que esperemos que este panel discuta, se pongan de acuerdo y les vamos a entregar sus conclusiones, pues por lo menos la primera parte en 2 meses que nos pidió la presidenta. Y finalmente la presidenta recordó que parte del Plan Central para la Soberanía Energética del país sigue siendo el impulso de las energías limpias con la meta de aumentar su uso del 24 al 38% hacia el final del sexenio. Alberto, parte de la información de este comité que se presentó en la Mañanera del Pueblo. La información muy puntual. Gracias, Geisel Zamora. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, que tengas un buen día. Este comité de científicos incorpora también a especialistas que son críticos del uso de estas tecnologías. De lo que se trata es de tener todas las voces necesarias en este que es uno de los temas más importantes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo importante es recuperar, porque no se tiene por completo el control de la soberanía energética, dado que se importa el 75% del gas natural que se utiliza para la industria del país, particularmente la generación de electricidad. Esta cantidad de gas es, además de un aumento, de un uso importante de recursos públicos, pues también implica el depender de la decisión de las empresas estadounidenses, porque la mayor parte del gas viene de Texas, y también de las circunstancias climáticas. No hay que olvidar
que en el gobierno del presidente López Obrador hubo una temporada invernal particularmente dura y se congelaron los ductos del gas natural y pues Texas se quedó sin electricidad. Se empezaron a congelar los tejanos, pero pues México también tuvo problemas para recibir el abastecimiento de gas que se utiliza para las plantas de generación de ciclo combinado en el país. Es parte de lo que se presentó esta mañana. No olvide, dentro de 2 meses se tendrá el análisis de este equipo de científicos. Se va a acatar la decisión. Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo en esto que ha planteado la presidenta Sheinbaum como una alternativa para reducir la dependencia del gas, de los combustibles del extranjero. ¿De qué se trata esta inconformidad que tienes tú, Natalia Matamoros? Cuéntanos qué viste. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un saludo a ti y al auditorio, como bien indicas. Sí, hay un grupo que está inconforme con esta propuesta y es que representantes de comunidades indígenas y campesinas de la Huasteca Potosina acudieron acá a la Cámara de Diputados ubicada en San Lázaro para solicitar la aprobación de la reforma que prohíbe el fracking en México. La solicitud está sustentada con 120 firmas recopiladas durante las asambleas sostenidas en diversas comunidades en las que rechazan el proyecto de extracción de hidrocarburos sostenible que lleva adelante Pemex y que, según ellos, contaminaría los mantos acuíferos de más de 300 comunidades. Así lo denuncia Rosa Peña, productora agrícola de la región. Escuchemos lo que ella dijo. Un escrito dirigido a Kenia López, en donde se pide este procedimiento legal del Congreso para que se prohíba de forma definitiva el fracking en México, modificando el artículo 27 constitucional. Entonces también es un grupo de firmas, ¿no? Son 123 firmas, 80 comunidades de 7 municipios. Para Hermelinda Vázquez, Alberto, 367 comunidades equivalentes al 70% de la población total podrían verse afectadas por proyectos de extracción de hidrocarburos. No solo se trata de los mantos acuíferos, también de los cultivos, lo cual representa una declaración de guerra contra su territorio. Escuchemos lo que ella dijo. Contamina la tierra, el aire, el medio ambiente, todo. ¿De qué cultiva y qué estaría en riesgo? Bueno, nosotros cultivamos lo que es el maíz, la naranja, los cítricos, el ganado, pero más que nada lo que nos sostiene. Por ejemplo, nosotros sembramos chile, tomate, cebolla, no compramos. ¿Por qué? Porque nuestra tierra es productiva, es fértil, pero si llega el megaproyecto, lo que es el fracking, para nosotros sería muerte porque se acabaría. El agua ya no lo podríamos tomar porque nos han contado los de Papantla, Veracruz, que sus aguas están contaminadas. Si le pones un cerillo, se prende el agua, imagínese. Gerarda Reyes, residente también de la Huasteca, informó que en décadas anteriores han habido intentos de extracción de hidrocarburos bajo esta técnica en la región, acciones que han sido paralizadas por las comunidades gracias a la organización, pues han hecho asambleas, foros para capacitar a los productores y campesinos sobre el tema. También protestas para evitar que esta zona se vea afectada por actividades extractivas en defensa de los recursos naturales. Escuchemos. Yo era una niña todavía, pero sí me acuerdo que sí hubo una iniciativa en ese año. Anduvieron petroleros ahí checando, averiguando si había petróleo. Y entonces, lo que yo tengo entendido es que sí hay petróleo en la región huasteca. Pues desgraciadamente pues están con la iniciativa otra vez de volver a explorar esas tierras, la cual nosotros no queremos y no permitimos, ya que pues nos afecta mucho en cuestión de lo que es nuestras aguas. La región huasteca, lo que es Huehuetlán, sí nos afectaría bastante eso, porque nosotros, lo que es Taldea, Cineja y otras comunidades. Los manifestantes gestionan una reunión con los integrantes de la comisión parlamentaria que maneja el tema para que sus firmas sean discutidas. Esta es la información que nosotros manejamos acá. Seguimos muy pendientes acá desde San Lázaro. Alberto. Muchas gracias, Natalia Matamoros. ¿Cómo cuántas personas están en esta protesta? Mira, no llegan ni a 100, son muy poquillas, es muy reducido el grupo y es solamente con unas 4 comunidades de la Huasteca Potosina. Perfecto. Gracias de nuevo, Natalia, que tengas buena tarde. Feliz tarde, Alberto. Hasta luego. Y es que la inconformidad está allí porque existe todavía esta información del uso de la técnica que sí es muy contaminante, pero la propuesta es no utilizar
este uso de la inyección de agua a una alta presión mezclada con químicos, lo cual implica un uso importante de agua en este proceso de la fracturación de la piedra. La idea es encontrar alternativas que no tengan esta manera de explotar los yacimientos de gas no convencional, y es lo que va a estudiar este equipo de científicos. En la Huasteca hay algunos yacimientos que se consideran ricos en hidrocarburos, por ejemplo en Ébano, en Tamuín, en San Luis Potosí, en Ciudad Valles, en Tacanguitz, Tanquián de Escobedo, en Xilitla, que es un lugar en plena zona de la Huasteca, una zona tropical. En fin, hay reservas que están ahí presentes, y por eso el temor de este grupo de campesinos. Seguiremos en el tema. La prioridad en México son las energías renovables. Este es otro elemento informativo que se presentó en la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el eje principal de la política de generación de energía de su gobierno se enfoca en la transición hacia las fuentes de energías renovables. Es una prioridad. De hecho, se trata de mantener la participación mayoritaria del Estado, es decir, de la Comisión Federal de Electricidad, con una participación, una presencia del 54% de toda la generación de electricidad, y el resto se permite a las empresas del sector privado. La diferencia es que ahora se pretende que cada vez sea menos el uso de plantas de uso combinado, de plantas de ciclo combinado, perdone usted, que utilizan gas natural para generar electricidad. Se busca alternativas como la energía solar. México tiene un gran potencial en vastas zonas del norte y el sureste del país en este tema, energía eólica y por supuesto las presas, la generación de electricidad a través de la energía hidráulica, las presas. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. La prioridad la tienen las energías renovables. Es decir, lo que más vamos a generar ahora es con energías renovables. ¿Qué son las energías renovables? Pues las que la fuente primaria de energía es hasta cierto punto infinita, porque el sol pues siempre va a estar ahí, el viento siempre va a estar ahí, el calor de la tierra siempre va a estar ahí. Entonces la biomasa que puede utilizarse bajo ciertas condiciones también siempre está ahí. La basura pues se puede utilizar siempre también bajo ciertas condiciones ambientales. De hecho, México ya avanza en este uso de las fuentes de energía renovable que están garantizadas. Ahí no dependen de si está un conflicto en Medio Oriente o de cualquier otra circunstancia de tipo humano. Vamos a escucharla. ¿Cuáles son las fuentes que estamos desarrollando más? La solar, el sol, con distintas tecnologías también, la eólica, el viento, la geotermia, el calor de la tierra, esencialmente. ¿Qué estamos poniendo como condición? Bueno, y la repotenciación de las plantas hidráulicas que ya existen. Y para garantizar la estabilidad en el sistema eléctrico nacional, se han establecido varias condiciones técnicas para este tipo de proyectos de las fuentes de energía renovable. Por ejemplo, almacenamiento de energía, que es una tecnología relativamente de hace poco tiempo. De hecho, uno de los problemas que tiene la generación de electricidad es que no se puede guardar, no es como el petróleo o el gas que lo mete usted a unos tubos o a un tanque y ahí está, cuando se necesita pues ahí se utiliza. La electricidad no, necesita estar en permanente movimiento para poder ser utilizada, de otra forma se pierde. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. ¿Qué estamos poniendo como condición? Que todas tengan almacenamiento de energía, es decir, baterías. ¿Qué tipo de baterías? También hay distintos tipos de baterías. ¿Para qué sirven las baterías? Cuando está el sol, se genera electricidad, pero también la puedes almacenar en las baterías. Entonces,
Todas tienen seguridad para la inyección a la red y baterías. Esas son las condiciones que Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía definió como condiciones mínimas para el desarrollo de las renovables. Ahora bien, la estrategia para pasar de la generación de energía, de electricidad, sobre todo a partir del uso de hidrocarburos a energías renovables como el sol, el viento o el agua, esta contempla necesariamente pues que se vayan dejando de usar los hidrocarburos. Implica también que se extraiga cada vez menos hidrocarburos o se destinen para otros fines. De hecho, esto ya sucede. México ha puesto una especie de tope a la extracción de petróleo crudo, que se destina mayoritariamente para elaborar gasolinas y diésel, y depender cada vez menos de las compras en el extranjero. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Nosotros dijimos 1.8 millones de barriles diarios de petróleo, no más. Todo lo demás tiene que ser renovable. Y los 9,000 millones, por ahí es, ¿no?, de metros cúbicos diarios que se consumen, de pies cúbicos diarios que se consumen, pues ir reduciendo la dependencia del exterior para el gas. Para ello, ¿qué hacemos? Recuperar el gas de la atmósfera. La producción de nuevos pozos pues también nos da gas y hay que recuperarlo todo. Algunos pozos directos de gas que todavía existen convencional en nuestro país, y analizar las tecnologías para el gas no convencional. En la conferencia del pueblo también participó la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, quien presentó detalles de los proyectos que existen para aumentar la producción, la generación de electricidad y también, de nuevo, pues garantizar el abastecimiento permanente a todo el país. Vamos a escucharla. Nuestro plan de expansión incluye básicamente una ampliación muy grande en el tema de energías renovables. Estamos hablando de los contratos mixtos y privados que también a través de la CENER se están evaluando y están ya también en factibilidad y en su fase de ingeniería y desarrollo, en donde estamos teniendo un interés por el incorporarse como socios de CFE de cerca de 17,000 megawatts. Estos proyectos se estarán lanzando este año, intentando el tema de concretando el tema de incrementar nuestra parque de generación limpia para llegar a un 38% al final del sexenio. Ahí lo que señala la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, quien también señala que dentro de los planes de renovación de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, que recuerde usted fue abandonada por los gobiernos del PRI y del PAN con la esperanza de venderla en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. La idea es que se asegure la resiliencia del sistema eléctrico mientras se mueve la generación de electricidad a fuentes renovables. Vamos a escucharla. Con todo esto estamos también dando con las centrales de energía firme, como son los ciclos combinados y algunas centrales que aún tenemos de tecnologías convencionales que básicamente también queman gas, pero es el que la idea en el soporte, y estamos incorporando también tecnologías de almacenamiento para poder tener una estabilidad en la red al momento de la transición, que salen las energías renovables durante los periodos donde no hay aire o que termina la luz solar. Ahí lo que señala la directora de la Comisión Federal de Electricidad. Por cierto que en la conferencia del pueblo también se desmintió una información falsa de que, en el sentido de que están programados varios apagones, inclusive hasta en la alcaldía Gustavo Madero y en otros lugares, ya que es una mentira que se difundió en redes sociodigitales y que retomaron con mucha alegría la radio comercial, algunos periódicos comentócratas y por supuesto TV Azteca. Esto es absolutamente falso. Si usted le llega este mensaje en sus chats de WhatsApp o de Telegram o se lo dice la vecina, el vecino, pues mire, es falso, es mentira. El objetivo es asustarle para que, pues si usted se asusta, pues se vuelve vulnerable y puede eventualmente votar por la oposición. Esa es su lógica, Esa es su lógica, pero bueno, la última palabra la tiene usted. La verdad es que esto es falso. No es cierto que habrá apagones programados. Lo que sí es cierto es que el plan es generar 17,000 megawatts de nuevos
de electricidad. Con esto, con un consumo promedio, esta cantidad de electricidad puede abastecer a 17 millones de hogares de manera simultánea. Mire, para darle una idea, la demanda máxima de toda Ciudad de México y la zona metropolitana, toda esta gran metrópoli, es de 43,000 megawatts. Es decir, se generaría el equivalente al 40% de toda la demanda pico de esta, que es una de las metrópolis más grandes de todo el planeta. Es parte de los planes de crecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y también de garantizar que la luz le llegue siempre a su casa. FMI mejora el pronóstico de la economía mexicana. Mire, el Fondo Monetario Internacional es una entidad supranacional que ha sido con justa razón satanizada históricamente hablando. Es el Fondo Monetario Internacional responsable de algunas de las políticas más depredadoras de la población más vulnerable de todos los países menos desarrollados, en el caso de México, por ejemplo, o de Argentina, de América Latina entera. Las recetas del Fondo Monetario Internacional han provocado el enriquecimiento de unos cuantos y la pobreza de cientos de millones de personas. Es por ello el FMI, una de las entidades que consideran como sagradas algunos los economistas neoliberales y integrantes de la derecha a nivel internacional. Y en el caso de México, el FMI es como el santo grial de los economistas de oposición y también de partidos políticos y otros académicos comentócratas de oposición. Bueno, pues resulta que esta entidad neoliberal al que le prenden veladora la oposición mexicana, pues ha dicho que México tendrá un crecimiento positivo, habrá ahí cifras positivas para la economía mexicana entre 2026 y 2027. ¿Y esto por qué es importante? Porque para el resto del hemisferio occidental el pronóstico del FMI es negativo. Vamos a escuchar los detalles con Luz Rodríguez. El Fondo Monetario Internacional, FMI, elevó su pronóstico de crecimiento económico para México en 2026 y 2027, colocando al país como una de las economías con mejor desempeño. De acuerdo con su informe Perspectivas Económicas Mundiales, el organismo ajustó al alza la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto mexicano a 1.6% para este año, frente al 1.5% estimado previamente. Para 2027, la proyección también subió de 1.2% a 2.2%. Betia Coeva, subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, explicó que esta mejora responde a una posible recuperación gradual tras un menor dinamismo en 2025, influenciada por factores como la política monetaria restrictiva, la consolidación fiscal y las tensiones comerciales con Estados Unidos. Esto se debe en parte a acontecimientos que ya tuvieron lugar en 2025. Observamos una mayor fuerza económica de lo esperado en ese momento. Además, los aranceles son menores de lo previsto en nuestro pronóstico anterior. Esa menor presión tarifaria compensa el impacto negativo de la guerra. En cuanto al TEMEC, hemos observado que las negociaciones han comenzado. Creo que es demasiado pronto para evaluar los resultados y lo haremos a medida que tengamos más claridad sobre el proceso. Sin embargo, el organismo internacional subrayó que el panorama sigue siendo incierto, principalmente por los efectos de la guerra en Medio Oriente, que ha generado un aumento en los precios, principalmente impulsado por el encarecimiento de los energéticos y presiones adicionales sobre la inflación global. En el caso de México, el FMI prevé que la inflación se ubique en 3.9% en 2026 y descienda a 3.4% el próximo año, acercándose al rango objetivo del Banco de México.
Banjico, aunque todavía con riesgos al alza. Actualmente la inflación en México ha mostrado señales de presión al ubicarse en 4.59% anual en marzo, su nivel más alto en más de un año, lo que refleja el impacto de factores tanto internos como externos en los precios. A nivel global, el FMI advirtió que el crecimiento económico también enfrenta desafíos, debido al endurecimiento de las condiciones financieras y la incertidumbre derivada de conflictos internacionales, lo que podría afectar el desempeño de economías, entre ellas la de México. Para Imer Noticias, Luz Rodríguez. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con la economista Diana Valenzuela. Ella es asesora en la Cámara de Diputados y también analista de los medios públicos. La doctora Diana Valenzuela se encuentra con nosotros. Buenas tardes, Diana. Te saluda Alberto Nájar. Gracias por esta conversación. ¿Qué tal, Alberto? Pues un gusto estar nuevamente aquí contigo y con tu querida audiencia. ¿Qué decir de este pronóstico del Fondo Monetario Internacional? Para medio mundo le dice que le va a ir no tan bien, pero para México sí. ¿Qué análisis podemos tener? Así es, pues mira, mientras el FMI, que es un organismo internacional que finalmente responde a intereses propios del mercado, el Fondo Monetario Internacional, pues el estimado, por ejemplo, para algunos países que componen, por supuesto, este organismo y que además son aliados, pues no les fue muy favorablemente en las estimaciones de crecimiento para 2026 y 2027. Sin embargo, para sorpresa de pocos, pero también para sorpresa de muchos, sobre todo el sector conservador, pues lo que dice el FMI, por ejemplo, es que aumenta las estimaciones y que está calculando que la economía mexicana va a crecer un 1.6% en 2026 y para 2027 estima un 2.2%. Es decir, hay una mejora respecto al pronóstico anterior que había hecho el FMI, que era 1.5 para 2026 y 2.1 para 2027. Es decir, que corrige ligeramente el alza, pero aún así sigue advirtiendo, ¿no?, que incluso para todo el mundo, pues hay riesgos globales que están ligados al conflicto con Asia Occidental, ¿no?, sobre todo por el efecto que puede tener sobre la energía, el petróleo, la inflación y el comercio. Y bueno, esta comparación con otros gobiernos es importante porque por ejemplo, algunos otros organismos, ¿no?, como también la OCDE y la ONU incluso, pues no ven como muy favorable el panorama, sobre todo para países que sí están directamente implicados en esta guerra comercial petrolera, ¿no? Y entonces lo que se estima, ¿no?, es que esto, digamos que no es tampoco para echar, digamos que campanas al vuelo, sino para el reconocimiento que hay hacia un gobierno que tiene cobertura de datos, que tiene procedimientos metodológicos que hasta la fecha han sido favorables, y en mi opinión, pues esta lectura, digamos que tiene una lectura muy importante, ¿no?, que México, por ejemplo, puede discutir el rumbo económico con soberanía, ¿no?, que es lo que ha planteado la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en cada una de las diferentes reformas que ha enviado al Congreso y que también se han respondido de manera favorable por las y los ciudadanos. Un dato que me llama la atención es que el pronóstico de inflación promedio para la mayor parte de las economías del hemisferio occidental es de 6%, pero para México lo ubica en 3.4%, muy cerca de la meta del Banco de México. ¿Cuál es la razón que encuentras, Diana Valenzuela? Bueno, yo creo que sobre todo porque en el país ha habido reformas que tienen una relación directa, por ejemplo, con las compensaciones de impuestos, ¿no? Si bien durante los periodos neoliberales muchas de estas reformas, sobre todo las reformas fiscales, eran aplaudidas y eran vistas con buenos ojos, por ejemplo, para el FMI, pues era precisamente porque respondían a una disciplina fiscal que lo que hacía era contener el gasto, aperturar la economía y sobre todo privatizar los derechos, ¿no? En cambio, por ejemplo, lo que está haciendo actualmente el gobierno es que está compensando los impuestos, sobre todo los que son hacia algunos de los sectores que no son tan prioritarios, y los está entonces depositando a sectores que sí son prioritarios, como por ejemplo el de hidrocarburos, y eso permite que haya un mayor gasto en sectores productivos, pero además que también las y los consumidores no se vean tan afectados, ¿no? Es decir, ahorita México está teniendo una disciplina en términos fiscales que permite que los organismos, incluso internacionales, que de hecho hay que decirlo, no están precisamente alineados con este modelo económico de prosperidad compartida y de bienestar en el pueblo de México, pues tengan una visión económica favorable, ¿no? Y sobre todo que tengan además
los ojos puestos en un país que, a pesar de la guerra y a pesar de la dependencia incluso, ¿no?, de algunos hidrocarburos que tenemos con Estados Unidos, pues va a seguir avanzando, ¿no? Sabemos que parte, por ejemplo, del proceso de la fijación de precios, pues tiene que ver, ¿no?, con la demanda y con la oferta global. Entonces, México ha respondido muy bien a estos, digamos que a estos estímulos que hay a nivel internacional, pero sobre todo con esta capacidad que ha tenido el gobierno mexicano de llevar a cabo la austeridad republicana, es decir, de no llevar a cabo excesivos gastos en cosas que antes eran prácticamente normal, ¿no? Como por ejemplo un poder judicial inflado, ¿no? Por ejemplo, un INE que también tenía recursos de los cuales no se utilizaba, pero sobre todo una recaudación fiscal mucho más efectiva, ¿no? Recordemos que se les está cobrando impuestos a quienes nunca habían cobrado impuestos. Entonces, eso permite que haya subvención en sectores estratégicos y que el incremento de los precios no sea tan desmedido y que, por supuesto, haya una estabilidad económica y macroeconómica, incluso reconocida en estos organismos internacionales. Que al final del día, y es mi última pregunta, Diana Valenzuela, doctora Diana Valenzuela, economista, asesora en la Cámara de Diputados, analista de los medios públicos, al final de cuentas eso también es importante porque el Fondo Monetario Internacional no es parte de la estructura de Morena, no es una entidad del Partido del Trabajo, es una entidad netamente neoliberal. Tiene su valor estas consideraciones que ha hecho, ¿no crees, Diana? Sí, claro, recordemos que el FMI pues compone, digamos, que esta serie de organismos internacionales completamente independientes del Estado mexicano y que además está compuesto además por 191 países miembros, ¿no? Que además tienen una estructura de decisión a través de una junta de gobernadores en cual pues tampoco está, digamos, que incluida la presidenta la doctora Claudia Sheinbaum como para tomar decisiones, digamos, que importantes. Es decir, la autonomía de la que goza, ¿no?, el FMI pues le permite tener absoluta libertad para decidir y para además llevar a cabo análisis metodológicos con respecto a la economía de los diferentes países, ¿no? Entonces, sin duda, esta revisión pues, destaca también el profesionalismo, la cooperación y la integridad de la producción que hay en nuestro país y eso, bueno, me parece a mí que es más que evidente al momento en el que todos los lunes dentro de la mañanera se presenta el tema de quiénes quieren los precios, ¿no? Vemos ahí que se busca, por ejemplo, estabilizar los precios de la canasta básica, pero además hay un incremento importante en el salario mínimo y también una estabilización de precios en la gasolina. Entonces, todo este conjunto de variables económicas permite que el FMI, siendo una institución internacional que además está muy alineada con los procesos neoliberales, pues reconozcan esta estabilidad económica en nuestro país, ¿no? Pese a la oposición y pese a aquellos a quienes las reformas le venían como anillo al dedo, porque entonces privatizaban ganancias y socializaban pérdidas. Y lo que está ocurriendo ahorita es precisamente lo contrario, ¿no? Las decisiones de inversión se quedan para y con el pueblo. Pues ahí están los datos que no necesariamente corresponden con una política o una ideología como la que se gobierna actualmente en México. Diana Valenzuela, economista, gracias por esta conversación con la audiencia de Imer Noticias. Un placer siempre, querido Alberto. Hasta pronto, que tengas buena tarde. Igualmente. Ella es asesora en la Cámara de Diputados, analista de los medios públicos y este dato, 191 países forman parte de el Consejo de Gobierno del Fondo Monetario Internacional. No está la presidenta Claudia Sheinbaum y no necesariamente están allí en el círculo donde se toman las decisiones y recomendaciones del FMI. No están necesariamente los economistas que tienen un punto de vista distinto al neoliberal, al privilegio de la macroeconomía. Están los que, como le recuerdo, pues han aplicado recetas, por ejemplo, las políticas de choque que han provocado pobreza, la pobreza de cientos de millones de personas en el mundo y han propiciado el enriquecimiento de unos cuantos. Y este organismo neoliberal 100%, al que le encienden veladoras los grupos académicos y políticos de derecha, en México particularmente, pues dice, la política económica de la presidenta Sheinbaum es correcta. Y no son los únicos, La revista Time, que también es estadounidense, que suele reconocer a personajes de derecha y que también es considerada como una guía para muchos académicos y políticos de derecha en México. Bueno, la revista Time ha incluido a la presidenta Claudia Sheinbaum por segundo año consecutivo
en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026. Los detalles con Luz Rodríguez. Por tercera vez, la revista Time incluyó a la presidenta Claudia Sheinbaum como una de las 100 personas más influyentes de 2026, donde figura como la única lideresa de Latinoamérica dentro de la lista. El listado reúne a personalidades con impacto global en política, cultura, ciencia y tecnología. La semblanza de Sheinbaum, escrita por el periodista Joan Grillo, resalta que su primer año de gobierno inició bajo presión, en medio de tensiones con Estados Unidos, amenazas arancelarias y los problemas de seguridad vinculados al narcotráfico. Además, destaca los principales argumentos por los que Time incluyó a la mandataria mexicana. 1. La estrategia frente al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que combinó diplomacia y acciones firmes en materia de seguridad, lo que ayudó a evitar una posible escalada en la relación con el país norteamericano. 2. Su postura frente a los cuestionamientos de la oposición, que anticipaban que su liderazgo sería opacado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. 3. La reiterada defensa a la soberanía mexicana. Estos logros la convirtieron en una de las líderes más populares de la región y en un ejemplo de éxito con populismo y pragmatismo, puntualizó la revista. La presidenta Sheinbaum está incluida en la lista junto a otros líderes como el Papa León XIV, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el primer ministro de Canadá Mark Carney, el alcalde de Nueva York Zoran Mandani y la activista Dolores Huerta. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mantiene como una de las líderes con mayor popularidad en América Latina, con una aprobación del más del 70%, de acuerdo con el seguimiento de encuestas realizado por el Consejo de las Américas. Uno de los principales factores de su alta aprobación son los programas sociales, considerados como una de las políticas más efectivas de su gobierno. Según estimaciones retomadas en el informe, estas medidas habrían contribuido a sacar de la pobreza a 8.3 millones de personas entre 2022 y 2024, así como el alza de la economía mexicana al registrar un crecimiento del 0.7% en 2025. En contraste, el presidente de Estados Unidos Donald Trump enfrenta un escenario distinto. De acuerdo con el seguimiento de Economist, su aprobación ronda entre el 36% y 40%, con niveles de desaprobación superiores al 55%, lo que refleja una percepción pública más polarizada. La tendencia a la baja en su popularidad ha estado marcada por decisiones económicas, conflictos internacionales y los hechos de violencia contra migrantes en Estados Unidos relacionados con operativos y centros de detención del ICE. Los votantes de Trump aún respaldan ampliamente su desempeño como presidente. Sin embargo, la proyección muestra que el descontento hacia él también está presente incluso en estados que votaron por él en 2024. Para Imer Noticias, Luz Rodríguez. Ahí pues la publicación de la revista Time. La presidenta Claudia Sheinbaum es una de las 100 personas más influyentes del mundo este 2026. Es muy probable que en las farmacias de algunas de las barrios y colonias más adinerados del país, de Ciudad de México por ejemplo, ya se haya agotado la dotación de pomadas para curar los ardores, para curar la piel, la vitacilina, el picrato, esas que le alivian a usted cuando está ardido. Seguramente ya se agotó. Ahí en el periódico Reforma, por ejemplo, ya llegó una dotación extra. Ahí deben estar muy, muy ardidos por estas publicaciones. Pero bueno, el karma, dicen algunos. Todo el contenido. Vamos a ir a otra información. Ya me quieren mandar a corte. Espérense, denme chance. Mire, tenemos esta información. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguer, informó que se han reunido junto con la Profeco, la COFEPRIS y la Secretaría de Economía. Se reunieron con representantes de la industria de la masa y la tortilla, así como de la Cámara Regional de la Industria de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, los tortilleros de estos estados, para recordar que existe un acuerdo nacional maíz-tortilla. El secretario de Agricultura señala que con base en este diálogo y otros que se van a llevar a cabo con otras organizaciones,
no se prevé un aumento en el precio de la tortilla, alimento básico para todos los mexicanos. En su cuenta de X publicó: construimos acuerdos muy concretos donde identificamos acciones adicionales y de reforzamiento en el marco de este acuerdo. El mensaje es claro, dice el secretario de Agricultura: no hay aumento en el precio de la tortilla. Seguimos trabajando por precios justos y la soberanía alimentaria. En noticias también de temas financieros y económicos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una enmienda a la orden que publicó el año pasado en la cual congeló los activos. Recuerde usted que incluyó al banco CIBanco en la lista de OFAC, es decir, la lista negra de las personas o empresas con las cuales existe sospecha de tener actividades ilícitas. En este caso, acusó a CIBanco de participar en esquemas de lavado de dinero y que permitieron el tráfico de drogas, entre ellos opioides como el fentanilo. El Departamento del Tesoro informa que previamente había congelado el acceso de CIBanco al sistema financiero de Estados Unidos por estas razones que le he mencionado, y en esta determinación el Departamento del Tesoro hace una enmienda, es decir, permite que el gobierno de México tenga acceso a las cuentas congeladas en Estados Unidos para que obtenga los recursos necesarios que permitan la liquidación de esa entidad financiera en México y que se pueda pagar a los que tienen sus ahorros o inversiones en esta institución, se les pueda pagar lo que se les devuelva su dinero, básicamente. En este sentido, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAP, también emitió un comunicado hace una hora aproximadamente, donde confirma la determinación de esta área del Departamento del Tesoro, concretamente la Red de Control de Delitos Financieros, donde establece esta excepción a las medidas para congelar las transferencias de fondos de CIBanco. De acuerdo con el IPAP, se contempla realizar un único cambio a la orden publicada en junio de 2025 para permitir que los fondos sean incorporados al proceso de liquidación de CIBanco y se destinen al cumplimiento de sus obligaciones, que le paguen a los cuentavientes y a los inversionistas en términos muy llanos. El IPAP dice que esta medida no implica ninguna modificación ni actualización a la situación legal de CIBanco, que dejó de operar como banco, como institución bancaria, después de que se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la revocación de su autorización para organizarse y operar como un banca múltiple. Se aprobó en octubre de 2025 y a partir de ese momento CIBanco entró en un proceso de liquidación voluntaria. Ahí pues lo que ha informado el Departamento del Tesoro. Y ya antes de ir a un corte, déjeme cerrar esta parte de nuestro servicio informativo en materia económica con otra información que va a acelerar las compras de las pomadas para los ardidos. ¿A qué me refiero? Bueno, a que el periódico El Economista publica que México superó la exportación de computadoras de otros países a Estados Unidos. Aumentó, dice este periódico, que tampoco es muy cercano al proyecto político que gobierna el país. El Economista señala que la exportación mexicana de computadoras se disparó 144% en 2025. De hecho, las computadoras se convirtieron el año pasado en volumen de piezas en el producto de más exportación que superó inclusive a la venta de automóviles. De hecho, México subió de la quinta a la tercera posición
entre los países que más exportan computadoras en todo el mundo. Desplazó a Estados Unidos y a Hong Kong. Hablamos pues de noticias importantes en el desempeño de la economía, de la industria en México, bajo el esquema de la política económica que ha planteado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene como eje principal el Plan México, que implica, por supuesto, el estímulo a industrias como la del cómputo, de las computadoras, y también la generación cada vez mayor de productos propios para reducir la dependencia de otras naciones. Como le digo, pues muy probablemente las dotaciones de pomadas para curar a los quemados, a los ardidos, se van a agotar en algunos lugares. Es 15 de abril, se cumplen 69 años de la ausencia del gran Pedro Infante, que además de ser el mejor cantante de México, una persona empática, una persona muy querida por todos los mexicanos, también fue un gran actor. De hecho, sus primeras películas se veía todo acartonado. Hay una película que no recuerdo su nombre, si usted lo hace, cuéntenos por favor, en donde Pedro Infante aparecía como de soldado, en el himno, en el proceso de elaborar el himno nacional mexicano, y estaba muy acartonado. Pero ya después, con el consejo que recibió de algunos actores amigos de él, como Antonio Badú, se fue soltando y se convirtió en un gran actor con mucho carisma. De esa época es la canción es la película cuya canción le vamos a presentar enseguida. A ver si usted se acuerda cuál es y nos lo cuenta a nuestras redes sociodigitales. Pedro Infante, vamos a escucharlo. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Cuentan que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como lloró por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 lloraba. Ay, 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 reía. Ay, 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 ay. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Comuníquese a nuestro WhatsApp 5566312427, a @Imer_noticias en X y en Threads, o a Imer Noticias en Facebook e Instagram. Tenemos una pregunta o dos. Esperamos sus respuestas. La Corte cancela polémica ley contra el ciberasedio en Puebla. Las ministras y ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia del país tomaron una determinación importante en defensa de la libertad de expresión. Jessica Leal tiene los detalles. Ministra Herrerías Guerra. En contra, realizaré un voto particular. Ministro Espinosa Betanzo. A favor. Ministra Ríos González. En contra, con un voto particular. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra Batres Guadarrama. En contra, y en todo caso únicamente estaría a favor de invalidar la palabra vigilancia. Ministra Ortiz Alf. A favor, con consideraciones adicionales
y apartándome de los párrafos 93 a 106. Ministro Figueroa Mejía. A favor. Ministro Guerrero García. A favor también con consideraciones. Ministro Aguilar Ortiz. A favor con consideraciones adicionales y distintas, y aquí voy a hacer un voto concurrente. Ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto. Con 6 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla, que tipifica el delito de ciberasedio. La Corte consideró que la redacción del tipo penal es excesivamente ambigua, viola el principio de taxatividad, es decir, que las normas sean claras y precisas, pues no definía claramente qué conductas constituían el delito, generando incertidumbre jurídica. El ministro Giovanni Figueroa, ponente del proyecto, argumentó que términos como vigilar, hostigar, intimidar u ofender no definen con precisión las conductas sancionables, lo que impide a las personas saber con certeza qué acciones deben evitar para no incurrir en delito. Porque los verbos rectores del tipo penal no dan lugar a una interpretación unívoca de los actos que ameritan ser reprochados penalmente. Parece que la imprecisión en la configuración del tipo penal vulnera los principios de taxatividad, mínima intervención y además, eventualmente, la libertad de expresión de los usuarios en redes sociales. Solamente por poner un ejemplo, no es claro como una ofensa o incluso un acto de vigilancia, aun si se hace de manera reiterada, puede generar un daño a la integridad física del sujeto. La mayoría de las y los ministros coincidió en que la norma ponía en riesgo la libertad de expresión en entornos digitales, sin cumplir con los estándares de certeza y mínima intervención penal. El fallo elimina las penas de 11 meses a 3 años de prisión propuestas originalmente. El ministro Figueroa aclaró que la decisión no desampara a las víctimas. El Código Penal de Puebla ya contempla otros delitos que sancionan el acoso y las agresiones digitales. Me parece también de la mayor relevancia recalcar que aun si este pleno invalida esta norma, no estaríamos permitiendo el acoso en el espacio digital, como ya lo ha señalado también usted, ministro presidente. El Código Penal del Estado de Puebla ya contiene el tipo penal de ciberacoso, que está configurado en términos muy similares a los que les propongo invalidar, por lo que no comparto el argumento de que estamos dando lugar a permitir el acoso en redes sociales. La sentencia se interpreta como un refuerzo a la libertad de expresión en Internet y un precedente para legislaciones locales similares en el país. El artículo 480 fue reformado y entró en vigor el 11 de julio de 2025 por iniciativa del entonces diputado José Luis García Parra, actual coordinador del gabinete estatal. Tipificaba como ciberasedio el uso reiterado o sistemático de tecnologías de la información, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital para realizar actos de vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa que alteraran la vida cotidiana, perturbaran la privacidad o dañaran la integridad física o emocional de una persona. La pena prevista era de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 50 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. La norma fue promovida para proteger principalmente a mujeres y menores de edad frente al acoso digital. Sin embargo, organizaciones como Artículo 19 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la calificaron como una ley mordaza por su potencial de censura. La invalidez surtiría efectos retroactivos en beneficio de todas las personas procesadas o sancionadas con base en este artículo desde que entró en vigor en julio de 2025. Ahora el Congreso de Puebla deberá acatar el fallo y, de ser necesario, reformar el Código Penal para crear una figura más precisa que combata el ciberacoso sin vulnerar derechos fundamentales. Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, anunció que el Congreso acatará al 100% la resolución, aunque insistió en que el problema del acoso digital persiste y se trabajará en una nueva legislación más clara. Ciberasedio, nosotros no
exhortamos a la Corte, nosotros respetamos y estaremos atentos a acatar la decisión, lo acataremos al 100%. Para Imer Noticias, Jessica Leal. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con nuestra colega periodista Patricia Méndez. Ella es vocera de la Red Puebla de Periodistas. Patricia, gracias por esta conversación. Te saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias a ustedes por este espacio que le abren a la red. Buenas tardes a tu auditorio. Gracias por el enlace. ¿Por qué es importante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué riesgos ustedes han denunciado hace ya algún tiempecito? Cuéntanos, Patricia. Sí, pues muchas gracias, reiterarte el agradecimiento. Pues mira, nos parece que este tema es de suma relevancia, ya que en el Estado pues hemos visto una intención por parte de la administración estatal y que ha sido replicada, por ejemplo, por el Poder Legislativo, por algunos otros ayuntamientos del Estado, de querer pues coartar la libertad de expresión, de tener poca tolerancia a la crítica. Y no solamente esto, sino de que esta pues poca tolerancia se pueda trasladar al ámbito penal y que las personas que pues discrepan de las políticas de gobierno o de las decisiones de la administración estatal o de algunos otros entes de gobierno, como decía, pues puedan ser sancionados arbitrariamente con penas no solamente económicas, sino hasta por tener cárcel. Entonces, para nosotros este tema pues es de suma relevancia, Alberto. ¿Cómo qué casos concretos ustedes vieron que podrían suceder si se hubiera mantenido esta ley que ha sido calificada como mordaza? Porque ustedes en sus redes sociodigitales han planteado riesgos, inclusive problemas que pudieran llevar al encarcelamiento de algunos colegas. Cuéntanos, Patricia. Sí, pues como ustedes le han dado seguimiento al tema, esta ley de ciberasedio o ciberacoso estaba pues planteando que cualquier crítica o comentario incluso que se pudiera hacer en redes sociales en el Estado con esta ley, pues se pudiera de manera subjetiva darle cualquier tipo de interpretación para decir que un funcionario público se sentía pues ofendido con algún comentario y con esto llevar pues a la persona, incluso como decíamos, a sancionarla con cárcel. Tras la aprobación de esta ley en julio pasado, se suscitaron algunos casos dados a conocer por la Fiscalía General del Estado, en donde, por ejemplo, había algunos médicos que señalaron o se sintieron ofendidos por personas, clientes, pacientes que no pues estaban de acuerdo con su tratamiento y ellos o con los resultados que tuvieron en su caso, y esto se había expresado en medios de comunicación y de acuerdo con la Fiscalía General del Estado se podría haber interpretado como pues como un insulto o como una menoscabo, menosprecio a la actividad, por ejemplo, de algún médico en particular, y esto llevar al paciente a ser sancionado con cárcel. Otro caso, por ejemplo, fue el de mujeres que sufren o que sí que son víctimas de violencia vicaria y que de repente en alguna red social hicieron alguna crítica, algún cuestionamiento a las autoridades, a los jueces locales, y que esto pues pudo haber vulnerado de manera subjetiva, digamos, la integridad de algún juez, de alguna autoridad en el ámbito penal, y que entonces estas mujeres se pudieran ser sancionadas por esta ley de ciberasedio. De este tipo de casos estamos hablando que hubo pues a lo mejor un par de casos que se dieron a conocer en medios de comunicación tras la aprobación de esta ley en julio del año pasado. A esto hay que sumarle también algunos otros periodistas que no bajo este esquema, de ley de ciberasedio, sino bajo otro esquema de daño moral, pero que pues se había relacionado también con las críticas que han hecho en redes sociales hacia las decisiones de gobierno. ¿Qué es lo que sigue, Patricia Méndez, vocera de la Red Puebla de Periodistas? Entiendo que el Congreso tendría que enmendar esta orden que da la Suprema Corte. ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo que va a proceder? ¿Lo tendrían que hacer ya? Cuéntanos, Patricia. Sí, el día de ayer el líder del Congreso en el Estado
a través de sus redes sociales daba a conocer que se va a realizar una sesión para derogar este artículo en el Código Penal del Estado. Sin embargo, pues él adelantaba que se va a buscar, los diputados van a buscar crear otra figura penal para, dicen ellos, sancionar alguna actividad que dañe en materia digital a menores de edad. Esto pues es preocupante porque pues recaemos otra vez en esta intención que tiene el Congreso del Estado de poder crear esta figura que penalice ciertos comentarios en redes sociales. Comentarte que esta idea de proteger a las infancias, nosotros la observamos desde 2025 como un pretexto para poder crear esta figura jurídica. Sin embargo, el día de ayer, pues el líder del Congreso reitera que se va a trabajar en la elaboración de una nueva figura, cosa que pues resulta preocupante porque estaríamos hablando pues de una conducta similar que llevó a los diputados a aprobar esta ley en el pasado. Habría que estar pues atentos, no dio más detalles el diputado de pues cuándo podrían empezar a trabajar o en qué otro periodo se podría presentar esta nueva propuesta de ellos para crear un artículo similar. Sin embargo, pues habría que estar pendiente. Desde la red pues vamos a estar, como lo hicimos en el año pasado, pues pendiente de la actividad legislativa y pues de poder observar qué es esta nueva figura que ellos propondrían en algunos meses, suponemos. Pues sí, la verdad es que, bueno, parece que no entendieron cuál era el sentido de la determinación de la Corte y por ello estaremos pendientes. Patricia Méndez, vocera de la Red Puebla de Periodistas. Te agradezco esta comunicación y estos minutos con la audiencia de Imer Noticias en la República Mexicana, Patricia. Muchas gracias, gracias a tu auditorio y que tengan buena tarde. Buena tarde también para ti. Nuestra colega Patricia Méndez, híjole, la Corte les dice esto es anticonstitucional, puede violentar, de hecho violentaría derechos fundamentales y lo que dicen es, bueno, quitamos esta, pero vamos a aprobar una muy parecida. En fin, seguiremos en el tema. La derecha amenaza a Perú. Nos vamos ahora hasta Perú, donde también parece que no entienden porque las elecciones generales en ese país, bueno, han dado de polémica. Decirle polémica es poco. El escrutinio de votos mantiene a dos proyectos de derecha en disputa por la presidencia, aunque parece que se ha recuperado en votos la candidatura de Roberto Sánchez, un heredero, se le considera el heredero político del presidente Pedro Castillo Terrones, quien fue destituido y está encarcelado de una manera absolutamente irregular. Es una propuesta progresista la que tiene Roberto Sánchez. ¿Qué es lo que sucede ahora mismo en Perú? Jessica Martínez nos da la información. En Perú, el conteo de los votos de las elecciones generales del domingo marca una preferencia hacia dos candidatos conservadores, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, así como un sorpresivo avance del aspirante izquierdista Roberto Sánchez, entre quienes está la disputa hacia una segunda vuelta el próximo 7 de junio. Con más del 91% de las actas contabilizadas, los datos preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales señalan que la candidata derechista Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular se mantiene liderando las preferencias con poco más de 2.6 millones de votos, posicionándose como la más votada en esta primera etapa. Sin embargo, el segundo lugar se discute entre el candidato de derecha, Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, quien consolida su avance con 1.8 millones de sufragios, y el candidato de izquierda, Roberto Sánchez Palomino, del partido Juntos por el Perú, quien también acumula casi 1.8 millones de votos. Sánchez Palomino, considerado heredero político del expresidente Pedro Castillo, hizo un llamado al Jurado Nacional de Elecciones para declarar la nulidad de los comicios ante las numerosas irregularidades registradas el día de la elección. Le damos exactamente 24 horas
tiene hasta las 8 de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral. 24 horas. Las autoridades electorales de Perú han catalogado estas elecciones como las más complejas en la historia del país, ya que el proceso ha estado marcado por la inscripción de 35 candidaturas, lo que complicó la operatividad y la decisión de la ciudadanía. Además, se han enfrentado a desafíos logísticos que incluyen complicaciones en el conteo de votos por fallas técnicas, así como la extensión de las jornadas de votación en diversos puntos del país que impidieron el voto de más de 53,000 personas. El sistema electoral peruano establece que si ninguna persona candidata obtiene más del 50% de los votos en la primera ronda, es obligatorio hacer una segunda elección. En esta segunda vuelta, únicamente participarían las dos candidaturas que obtuvieron la mayor cantidad de votos. Quien obtenga la mayor cantidad de votos válidos ganará las elecciones. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con Shaila Herrera, periodista en Perú. Shaila, buenas tardes en México. Gracias por esta conversación. Te saluda Alberto Nájar. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes desde Perú. ¿Cómo se encuentra la situación actualmente o en estos momentos con este proceso electoral que ha causado polémica y que tiene posibilidades de que una candidatura de derecha gobierne a Perú? Cuéntanos, Shaila. Sí, bueno, la incertidumbre viene desde cómo se ha desarrollado el proceso electoral, ¿no? Nosotros tenemos una Oficina Nacional de Procesos Electorales que data desde el 93 y que es la encargada de realizar las elecciones generales, municipales, regionales, etcétera, cada 5 o 4 años. El tema es que el domingo no se habilitaron 63 mesas de sufragio que implicó 52,000 votos. Precisamente estamos ahora en conteo de votos y OMPE ya al 92%, tiene la data de que los candidatos que pasarían a segunda vuelta, el segundo candidato que pasaría a segunda vuelta tiene una diferencia con el tercer puesto de 30,000 votos nada más, de apenas 30,000 votos. Entonces, algunos candidatos gritan fraude por el tema logístico que no se dio como debía darse el domingo. Otros señalan que se ha deslegitimado, se le ha quitado legitimidad al proceso electoral por las fallas en el traslado de material que no estaban a la hora de las elecciones, de la votación, de la apertura de las mesas de votación en el momento habilitados en estas 53, para estas 53,000 personas en distintos distritos del país. Entonces, estamos ahora en la incertidumbre hasta el final del conteo de votos y diversas autoridades nacionales, congresistas están señalando que el director, el jefe de la OMPE debería ser destituido. Sin embargo, nuestra Constitución no permite eso en estos momentos de jornada electoral, por ejemplo. Y entonces, ¿cuál sería lo que tendría que suceder en las próximas horas? ¿Cuándo es el plazo que tienen para terminar la calificación, Shaila? El conteo de los votos para el tema presidencial debería culminar hoy día. Ya estamos en 91.52% de las actas contabilizadas. Primero está Keiko Fujimori, que es conocida porque su padre fue presidente de la República aquí en dos periodos, y en uno, bueno, se convirtió en un dictador. Y luego está Rafael López Aliaga, que es exalcalde de Lima, que tiene unos temas judiciales en cuanto a el escándalo de Odebrecht. Él no permitió la culminación de un contrato y por ello las empresas del precio brasileña ha demandado a la municipalidad y, bueno, en un arbitraje internacional hemos perdido, ¿no? Por no continuar el contrato. Y luego tenemos a un candidato de extrema izquierda que preocupa
pues él tiene en sus filas y como futuro ministro del Interior a Antauro Humala, que es hermano de un del expresidente Ollanta Humala, y que fue sentenciado por asesinato en una revuelta militar. Uy, entonces quiere decir que los 3 candidatos tienen ahí polémica, tiene historia judicial, entonces, Shaila. Así es. Así es. Entonces, bueno, en realidad nuestros presidentes, nuestros candidatos incluso a diputados, a congresistas, no cumplen con un estándar moral o un estándar judicial pasable, digerible, por así decirlo, ¿no? Entonces, si tenemos Roberto Sánchez, que además es acusado de haberle quitado el partido político a uno de sus aliados y amigos, y que haberse quedado con el partido político Juntos por el Perú, con el que ya está llegando a segunda vuelta. Llegaría a segunda vuelta en esas elecciones. Entonces, la duda es de cómo se da la posibilidad de que este candidato suba, tal como subió en las elecciones pasadas Pedro Castillo, que terminó siendo presidente de la República, cuando no figuraba ni siquiera en las encuestas, ¿no? No figuraba muy abajo en las encuestas. Se acusan también, hay polémica por los datos de las encuestadoras que han sido difieren mucho, ¿no? Solamente tienen, la única coincidencia que tienen las encuestadoras que han tenido es que mantienen a Keiko Fujimori como primera, ¿no? Luego los demás puestos son muy no coinciden ni siquiera, ¿no? Entonces también está esa duda, ¿no? De cómo alguien que no figura en las encuestas nuevamente vuelve a salir como candidato a contendor de Keiko Fujimori en la segunda vuelta, cuando por experiencia propia ya sabemos que quien pasa a segunda vuelta y por el voto antifujimorista que hay en el país es quien sale elegido presidente de la República, ¿no? Con Keiko Fujimori. O sea, Keiko no sale quien va con ella a segunda vuelta. Pues sí que entonces, también existe esa polémica, ¿no? Sí, pues sí que es complicado el panorama. Y por lo pronto, Shaila Herrera, colega periodista en Perú, te agradezco estos minutos de información para la audiencia de México y para quienes nos escuchan en otros países. Gracias, Shaila. No, gracias a ustedes por preocuparse por el panorama en nuestro país y esperemos que todo salga bien por el bien de los peruanos. Estamos seguros que así. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Así va a resultar. Shaila Herrera, colega periodista. Y esta situación complicada, los candidatos que tienen cada uno, ahora sí que los 3 tienen cola que le pisen, pues usamos un término muy, muy mexicano. Al final del día, y es parte de la realpolitik en Perú, llegue quien llegue, se va a enfrentar al poder real, a los meros chipocludos, es decir, a los integrantes del Congreso de Perú que tienen acumulan un poder suprapoder, si se me permite el término. Ellos son los que mandan, los que han determinado quién se queda y quién no se queda en la presidencia de ese país. Adquirieron una gran cantidad de poder debido a reformas legislativas que el mismo Congreso autorizó y se han convertido en el verdadero poder, ni siquiera tras el trono, encima de el trono en Perú. Las circunstancias, como acabamos de escuchar, no son sencillas. Un candidato que va probablemente a segunda vuelta, que tiene vínculos con el escándalo de Odebrecht, que recuerde usted, esta constructora brasileña que entregaba sobornos a presidentes, a mandatarios y a legisladores en América Latina, y que en su momento fue catalogado como el mayor escándalo de corrupción en la historia de América, según el Departamento de Estado. Y la otra candidata, Keiko Fujimori, que es hija de quien estuvo encarcelado varios años por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Complicado el tema en Perú. Y regresamos a México, concretamente a la capital del país. La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó el Decálogo Mundial
verde. ¿De qué se trata? Guadalupe Franco, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el decálogo del Programa Mundial Verde, una estrategia integral rumbo a la Copa del Mundo que busca reducir el impacto ambiental y promover la sustentabilidad en la capital del país. Entre las acciones de este decálogo, pues destaca fomentar la economía circular con estaciones de retorno para separar residuos y su transformación en mobiliario urbano, además de la entrega de distintivos de espacios libres de plástico de un solo uso para establecimientos mercantiles y el impulso al home office para disminuir el tránsito y mejorar la calidad del aire, dijo la jefa de gobierno. Escuchemos. Sí necesitamos que durante este mundial podamos entre todos trabajar para lograr que haya menos tráfico, menos tránsito. Sabemos que estamos gestionando para que las escuelas ese día pues no tengan clases, esos días no tengan clases, también desde todo lo público podamos ayudar, pero sí necesitamos que home office regrese a la ciudad. También se promoverán productos sustentables del suelo de conservación como botanas locales, entre ellas nopales deshidratados, además de la producción y uso de 500,000 matracas de bambú mexicano, detalló la secretaria de Medio Ambiente Julia Álvarez y Casa. Así lo dijo. Pues todos sabemos que la matraca es uno de los símbolos, de los íconos de la cultura popular mexicana, muy asociada a la afición futbolista. Entonces, ¿qué mejor manera de hacer una matraca futbolera que recuperando el carrizo de la ciudad lacustre, el que le llaman el bambú mexicano, que es considerado, por cierto, una especie invasora en los canales de Xochimilco, nos genera muchos problemas en los canales. El programa incluye la recuperación de espacios lacustres en Xochimilco con mejoras en los embarcaderos de Cuemanco y Nativitas, lo que permitirá impulsar el turismo sustentable y la protección del ajolote, con la construcción de un santuario para esta especie en peligro de extinción. Propone además el desarrollo de 8 rutas turísticas sustentables, producción de flores rumbo al mundial y acciones de justicia climática como sistemas de captación de agua y calentadores solares. Con este plan, el gobierno de la Ciudad de México busca transformar la capital del país en un referente ambiental a nivel internacional. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte, muchas gracias, Guadalupe Franco. De la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México nos vamos al Instituto Nacional Electoral. Hay noticias. ¿De qué se trata? Claudia Telles, cuéntanos. Buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. En la Cámara de Diputados hoy se desarrolla el segundo día de entrevistas a las y los candidatos a ocupar una de las 3 consejerías vacantes en el Instituto Nacional Electoral. Hoy asistirán 33 de las y los participantes. Este miércoles fue turno de Arturo Manuel Chávez López, actual titular de Talleres Gráficos de México, el otro aspirante que registró 99 aciertos en el examen escrito. Al concluir su entrevista presencial con los integrantes del comité de evaluación, aseguró que tiene una experiencia electoral, pero es poco conocida. Dijo que coordinó el primer monitoreo que hizo el INE a través de la UNAM. Actualmente, como titular de Talleres Gráficos, está encabezando la impresión de boletas para procesos comiciales en la Ciudad de México. Su tesis de maestría versó en materia electoral y además dijo ha participado como ciudadano, como funcionario de casilla. Señaló además que un científico social se dedica a estudiar porque el conocimiento es la base de la transformación. Vamos a escuchar. Insisto, yo soy un científico social y los científicos sociales nos dedicamos a estudiar. Ese es nuestro trabajo, estudiar y pensar lógicamente. Entonces, yo estoy muy orgulloso. De hecho, cuando era niño, si no sacaba 10, me sentía mal. No, porque quien define quién es consejera o consejero es la soberanía. Rechazó que tenga una ventaja adicional haber sido parte del gobierno de la Ciudad de México en la pasada administración o formar parte actualmente de colaborador de la Secretaría de Gobernación como titular de Talleres Gráficos de México, porque señaló compete a la Cámara de Diputados definir a las próximas consejerías. También acudió hoy a la Cámara de Diputados a su entrevista presencial César Ernesto Ramos Mega, quien obtuvo 98 puntos y él se definió como obsesivo por el estudio. Vamos a escuchar. En este caso el examen fue en papel. Fueron más preguntas, fueron 100 en lugar de 80, fue en papel y había que llenar óvalos.
No sé cómo podría transparentarse eso, tal vez digitalizando tanto el papel como las opciones, ¿no? O hacer un proceso, por eso llevaría más tiempo, un proceso de sistematizar la información en una base de datos, y tal vez pueda haber errores. Yo estoy a favor de que se transparente, si se requiere, lo que sea, que se transparente cualquier parte de este proceso, pero supongo que habría que hacerse una vez que concluya. César Ernesto Ramos Mega también formó parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El reporte muy puntual. Gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Es parte del proceso de elección de los consejeros que van a formar parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ha habido polémica en este proceso. Hay, pues, ya ve cómo es el nado sincronizado, como le llaman, a esa coincidencia en la forma, en la manera de difundir ciertos datos en la radio comercial, en los periódicos, en las columnas, en la tele privada. Ahora se han concentrado en la decisión de este equipo que se encarga de decidir quién participa, de seleccionar a los aspirantes a las consejerías del INE, de no tomar en cuenta la propuesta de la candidatura de María del Carmen Alanís. Ella fue presidenta del Tribunal Electoral, fue parte del equipo de trabajo de Luis Carlos Ugalde en el entonces IFE. Recuerde usted, Luis Carlos Ugalde es uno de los actores centrales en el fraude electoral que se cometió en 2006 y que permitió la imposición de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa en el gobierno de México. María del Carmen Alanís fue presidenta del Tribunal Electoral. Y bueno, hay quienes han criticado, en toda la radio comercial se encuentran estos análisis que critican el que no se le haya permitido la participación en este proceso, y pues no dicen nada de lo que señala la historia política de este personaje, María del Carmen Alanís, a quien ahora se defiende por comentócratas en los medios comerciales. Fue señalada en abril de 2011, justamente, se publicó que había organizado una reunión en su casa, una reunión privada en su casa, aparentemente con emisarios de Enrique Peña Nieto, entonces era gobernador del Estado de México, una reunión con los magistrados del Tribunal Electoral que tenían que resolver algunas impugnaciones que se habían presentado porque Peña Nieto estaba acusado de difundir irregularmente su quinto informe de gobierno. Se le acusaba de promoción personalizada y de difundir spots de manera ilegal. Estaba promocionando todos los supuestos logros en su gobierno, y esta decisión fue determinante. Esta reunión fue determinante porque días después de esta cena privada con emisarios de Enrique Peña Nieto, algunos medios señalaron que fue el mismo Peña Nieto a esta reunión organizada por María del Carmen Alanís. El Tribunal Electoral desechó estas impugnaciones. Si las hubiera votado como se dijo que debía ocurrir, es decir, sancionado la promoción personalizada de Peña Nieto, no habría podido participar como candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2012. Es decir, esta reunión que organizó, esta cena privada que organizó María del Carmen Alanís, fue determinante para influir en la decisión de los magistrados del tribunal y exonerar a Peña Nieto de esto que era acusado de promoción ilegal de obras de su gobierno. Este es uno de los elementos centrales en la historia política de este personaje, a la cual no se le permitió participar. Su propuesta fue desechada por el consejo que elige a los aspirantes a las consejerías del INE. Y bueno, pues ahora hay una defensa feroz de María del Carmen Alanís en los medios públicos, pero esta defensa olvida este episodio que fue fundamental, una cena privada que derivó en la exoneración de Peña Nieto, lo cual le permitió ser candidato presidencial y ganar los comicios de 2012 de la manera en que ya se conoce, con la compra masiva, una inversión millonaria en dólares de votos. Ya luego se supo de escándalos como el caso Odebrecht, por ejemplo,
pero esa es otra historia. Vamos a otras noticias. Hay una inconformidad que se expresó en una protesta en el centro de Ciudad de México. ¿De qué se trata? Cuéntanos, Víctor Raúl Ramírez. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Pues un grupo de personas jubiladas de la Comisión Federal de Electricidad protestó este día en contra de las modificaciones en el tema de pensiones frente al edificio de la pared estatal ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes en el primer cuadro de la Ciudad de México. Los manifestantes hicieron semáforos informativos en los cruces vehiculares, esto para exigir el respeto al monto de sus pensiones y aquel decreto que reforme el artículo 127 constitucional no sea retroactivo. Así lo explicó Antonio Vega, él es jubilado de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a escuchar. Deja de los derechos ganados, derechos humanos. El salario que nosotros devengamos durante nuestra vida laboral traía un componente que decía vas a tener un beneficio diferido, un pago diferido cuando ya no estés trabajando. Entonces es un derecho humano. Claro que es un derecho adquirido y legalmente justificado. En esto estaba todo el gobierno. Y va a afectar evidentemente pues los ingresos de los jubilados y pensionados, ¿no? Y es para pagar lo que el gobierno no da. Muchos tienen tienen lo correspondiente a un seguro de gastos médicos mayores. Porque si vas al seguro, te mueres del coraje, a lo mejor no de la enfermedad que llevas, pero sí del coraje que te da que te digan que en 6 meses regreses. Antonio Vega pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum una reunión con los jubilados de la Comisión Federal de Electricidad para hacerles saber sus inconformidades. Vamos a escuchar nuevamente. Ahorita, si afectan mi derecho y no hay eco en lo nacional, nos vamos a lo internacional y buscaremos los foros donde nos volvamos visibles. Ojalá, yo ya le llevamos personalmente a la doctora Claudia para ver que nos reciba y que nos diga y nos aclare, porque para todo lo que nos utilizaron, sí estuvieron pendientes, que llegáramos al huracán, que llegáramos cuando se le quemó el metro, que llegáramos esto, pero ahora ni nos dio siquiera derecho a audiencia, ni siquiera fue para convocarnos y decirnos, señores, tenemos un problema nacional, que se me acabó el recurso y tengo que hacer A, B, C y D. Si la doctora se presenta y nos dice eso y le encontramos la lógica, le vamos a ayudar. Cuando ella quiera, nos sentamos y lo analizamos. Por último, las jubiladas y jubilados de la Comisión Federal de Electricidad anunciaron que van a incrementar sus protestas si el gobierno federal no atiende su pliego petitorio. Ese es mi reporte. El reporte, Víctor. ¿Cuántas personas están en esta protesta? Estuvieron aproximadamente 200 o 300 personas. Muy bien, muchas gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Es importante puntualizar que esta reforma al sistema de pensiones, la reforma que regula las pensiones, no se refiere a los trabajadores operativos. Se refiere a quienes tienen un salario y una pensión que podrían cobrar superior al sueldo de la presidencia, del presidente o presidenta de la República. No afecta a los trabajadores, no es tan cierto lo que señalan estos jubilados, pero bueno, es la percepción que tienen ellos y es importante escucharlos también. Ya nos quedan pocos minutos del acento, tu punto de referencia. Mire, déjeme comentarle, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó un mensaje en sus redes sociodigitales donde señala que, se refiere más bien a que las muertes por sobredosis en Estados Unidos, sobre todo de consumo de opioides como fentanilo, bajaron 35% en comparación con las cifras que se habían registrado en 2023, de acuerdo con datos oficiales. Y esto se debe, dijo el embajador Johnson, a la cooperación que tiene Estados Unidos con México para desmantelar a carteles de narcotráfico. Por cierto, ya que hablamos de Estados Unidos, hay también datos sobre el bloqueo que ha establecido Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Según el ejército de ese país, se impidió el paso de 9 barcos que zarparon de puertos iraníes. Hay bloqueo en el Golfo de Omán, más bien patrullaje en el Golfo de Omán,
que está más en la zona de las costas de Irán, y también hay un bloqueo de los barcos que entran y salen de los puertos iraníes. Ali Abdollahi, comandante del cuartel general central Yatam al-Anbiya de Irán, calificó estas acciones como ilegales y terroristas. Irán, señala la agencia de noticias Tasnim, considera que este cerco ha paralizado el flujo de mercancías hacia Irán y vuela flagrantemente los términos del alto al fuego que se acordó hace unos días. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que las negociaciones sobre para llevar a cabo una segunda ronda de pláticas con Irán están en curso, y sobre el impacto que ha tenido este bloqueo, este ataque armado de Estados Unidos e Israel contra Irán en los precios del petróleo, dice que es pasajero. Vamos a escucharla. Y si puedo añadir a esto, el presidente ha sido muy claro, nuevamente, como dijo el secretario, esta es una perturbación pasajera en aras de objetivos a largo plazo de Estados Unidos para asegurar que el principal auspiciador del terrorismo en el mundo nunca llegue a tener un arma nuclear. Eso es bueno para el pueblo de Estados Unidos y para todo el mundo. Y el presidente y su equipo de energía y economía han dicho que una vez que se completen las negociaciones y el estrecho reabra, anticipamos que los precios del combustible se van a reducir. Afortunadamente tenemos a un presidente que cree en el predominio energético de Estados Unidos para bajar los precios. Observen la reducción en el precio de la gasolina desde que el presidente asumió el cargo. Un claro contraste con el gobierno anterior, que creía en limitar la industria energética del país, que creía en importar el recurso más valioso, y en políticas que crearon la peor crisis inflacionaria en la historia. El presidente Trump levantó la mejor economía del mundo en el pasado, lo está haciendo de nuevo. Por supuesto, hay este tropiezo momentáneo, pero la idea es que los terroristas nunca lleguen a tener un arma nuclear. Bueno, no había en curso ninguna fabricación de arma nuclear por parte de Irán. Eso es lo que se ha señalado varias veces. Vamos a regresar a México. Se presentó la encuesta, la encuesta sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de estudiantes. Esta encuesta fue presentada por la Secretaría de Educación Pública y establece que 6 de cada 10 estudiantes y maestros usan esta herramienta de Internet. El secretario general de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Luis Armando Plasencia, dijo que en los últimos 5 años esta herramienta se ha convertido en el tema tecnológico de mayor relevancia. Vamos a escucharlo. La presentación de resultados de este importante ejercicio colaborativo no constituye solamente un punto de llegada, es mucho más el nuevo punto de partida hacia la realización de una serie de acciones que tanto la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación Superior, la ANUYES, las instituciones que participamos de nuestra asociación, emprenderemos para comprender mejor el fenómeno de la inteligencia artificial, para abatir las brechas de acceso existentes, para aprovechar del mejor modo posible estas herramientas en beneficio de nuestras comunidades académicas y desde ahí seguramente también en beneficio de la sociedad y del país. Hay pues este uso de inteligencia artificial por parte de estudiantes y maestros. Ya para despedirnos, si nos escucha en Ciudad de México, hay alerta por altos índices de radiación ultravioleta. Hay que protegerse con ropa de algodón de manga larga, lentes, gafas, pues gorras, no se exponga al sol por tiempo prolongado, proteja a niños pequeños y adultos mayores y a los animales de compañía, no deje a los perritos en la azotea. Agradezco a quienes se han comunicado a nuestras vías de contacto. Agradezco el mensaje de Paco Muñoz de Iztacalco en Ciudad de México. Agradezco también las comunicaciones que nos han hecho llegar. Por ejemplo, nos escribe Lilia del Carmen Gordillo. Ella dice que el año en que falleció Pedro Infante, ella nació
pero en julio de ese año. Pues ya mero la vamos a felicitar. Muchas gracias por su mensaje, Lidia del Carmen Gordillo, desde Comitán, Chiapas. Ignacio Mercado, de la Ciudad de México, dice que la película que le comenté, donde aparece Pedro Infante muy acartonado, es Sobre las olas. Efectivamente, es esa película, se ve todo tieso Pedro Infante, pero la película, dice, de la canción que pusimos antes del corte, dice que es de Pablo y Carolina. No, Ignacio, esa película es Escuela de Vagabundos. Es la serenata que le lleva a Miroslava después de que tienen ahí un desencuentro tras la fiesta, la pachanga que organizaron en la casa a la cual llegó Pedro Infante. De todos modos, muchas gracias por su mensaje, Ignacio Mercado, de Ciudad de México, y gracias también a usted que nos ha acompañado en el acento, tu punto de referencia. Mañana a las 7 Entre Líneas, tu punto de referencia con Adriana Estela Flores, y al ratito a las 6 En Contraste, tu punto de referencia con Gustavo Ramírez. Gracias por todos sus mensajes, por escucharnos. 69 años sin Pedro Infante. No lo olvide, por favor. Pepe el Toro es inocente. Hasta mañana. Mira, si te vienen a contar algo de la bola, yo no tengo la culpa, ¿eh? No la tengo, mira, te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Mira, te lo juro que yo no fui, hombre, no fui, no. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen el yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Mira, muchacho, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Tú tienes cara de pirulí. Yo te aseguro que yo no fui. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.